a lo que vimos de manera introductoria dentro de este capítulo, llénate del conocimiento de su voluntad. Y teníamos la base bíblica, Colosenses capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es importante darle el fundamento bíblico a nuestro estudio y sobre todo pues a cada capítulo para poder ir comprendiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y decíamos, ¿cuándo necesitamos conocer la voluntad de Dios? Y bueno, la voluntad de Dios la necesitamos conocer para todas nuestras vidas. Necesitamos adentrarnos en el estudio sistemático de la palabra del Señor para ver su revelación escrita, conocer su voluntad para con nosotros. Y decíamos que debemos investigar la voluntad perfecta de Dios para todas las áreas importantes de nuestras vidas. E incluso hicimos la introducción de 3 áreas que ya comenzamos a analizar. Hoy vamos a ver las restantes. Hemos tomado para este capítulo 8 áreas y recordemos de manera muy breve cuáles fueron esas 3 primeras áreas que ya vimos la vez pasada. Y decíamos que era importante llenarnos del conocimiento de su voluntad respecto a nuestro llamado. Recordando que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser siervos, a servir, somos servidores, aprendices. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo Jesús, estamos llamados a llevar la palabra del Señor, predicarla, enseñarla, discipular, de acuerdo a lo que establece la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, la gran comisión. Decíamos también, en ese sentido, otra área importante y es llenarnos del conocimiento de su voluntad respecto a los lugares a recorrer, a tus lugares, ¿no? El caminar. Y hacíamos algunas preguntas. ¿Podría ser que algo más esté guiando nuestros recorridos, por ejemplo? ¿Podría el dinero o la falta de este ser la razón verdadera para los recorridos, para los caminos, las decisiones que hemos tomado, lo que estamos llamados a hacer? ¿O hacemos de estos recorridos porque son la voluntad de Dios? Bueno, es importante ir adentrándonos precisamente a la luz de la palabra, y veíamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 9 al 10, en donde cada paso que daba, cada viaje que hacía, cada proyecto de visita que tenía en este caso el apóstol Pablo, siempre buscaba que esté dentro de la voluntad perfecta de Dios para poder iniciar un viaje, iniciar un recorrido, etcétera, etcétera. Veíamos también la vez anterior una tercera área y era llenarte del conocimiento de su voluntad cada vez que oramos. Qué importante es orar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Y eso es posible si nos adentramos en la palabra. Por ejemplo, este espacio de estudio bíblico tiene ese propósito, poder ir cada vez avanzando más y más en temas que realmente a nuestra vida traen edificación, crecimiento, fortalecimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Y es importante que estemos enfocados en adentrarnos en la palabra del Señor, la palabra viva y eficaz. Así que, amados hermanos, con este pequeño repaso vamos a entrar hoy en otras áreas que tienen que ver con este capítulo. Llénate del conocimiento de su voluntad, conociendo que la palabra mismo referencia a través del apóstol Pablo dirigiendo esta carta a sus hermanos en Colosas, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, comencemos hoy con otra área. Es importante que tomes apunte. Y hoy queremos empezar con esta área. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tus pruebas y tentaciones. Nuevamente repito, llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tus pruebas y tentaciones. La voluntad perfecta de Dios es importante cuando un cristiano está pasando por tiempos difíciles de sufrimiento.
tiempos adversos, tiempos que pudiéramos nosotros describir gráficamente cuando todo está de cabeza, cuando todo está al revés, cuando vemos todo oscuro, cuando vemos barreras muy grandes, cuando entramos en la desesperación, cuando entramos en incertidumbre. Pues bueno, la voluntad perfecta de Dios es importante que podamos conocerla, sobre todo cuando estamos pasando por este tipo de tiempos difíciles de sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, te invito a que me acompañes a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es importante que un cristiano padezca solamente conforme a la voluntad de Dios. Y lo vuelvo a resaltar. Es importante que un cristiano padezca solamente conforme a la voluntad de Dios. En la vida de servicio pasamos por muchas experiencias difíciles. ¿Por qué no decirlo tal vez de otra manera? A lo largo y ancho de la vida, en el periplo de la vida, pasamos por muchas experiencias difíciles. Claro está que la experiencia de una persona puede ser distinta a la de otra persona, y no es porque la de una u otra persona sea más importante, sino que cada uno vive un contexto. Y aquí también entra pues la edad, entra el nivel de vida espiritual que estamos llevando, el estado civil, también a veces el nivel de conocimiento bíblico, bueno, entre otras variables que pudiéramos enumerar. En ese sentido, en la vida pasamos por muchas experiencias difíciles. Como podemos ver, siempre hay dos razones posibles por las que estamos experimentando. Podemos estar en la voluntad de Dios, padeciendo conforme a su voluntad predeterminada, o por otro lado, podemos estar padeciendo por los frutos de nuestra propia desobediencia. Hay una gran diferencia entre propósito y consecuencia. Propósito dentro de lo que cabe el contexto de prueba para crecimiento, edificación, madurez. Consecuencia está dentro del contexto de las decisiones. Si hablamos de consecuencias negativas, pues estaríamos muy claros de que hablamos de malas decisiones o decisiones apartados totalmente de la buena voluntad del Señor. Por ello, podemos estar en la voluntad de Dios, padeciendo conforme a su voluntad perfecta, o simplemente podemos estar padeciendo por los frutos de nuestras propias decisiones. En este caso, de desobediencia. Es importante buscar la voluntad de Dios respecto a los distintos tipos de sufrimiento que experimentamos y que Dios permite que tengamos. Es necesario poder buscar la voluntad de Dios respecto a este tipo de sufrimiento que podamos estar atravesando. La pregunta es, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Es por propósito o es por consecuencia? A veces creemos de que todo está dentro de la voluntad de Dios porque no hemos aprendido a diferenciar entre la voluntad perfecta y la voluntad imperfecta. Si estamos nosotros en consecuencia sufriendo, es porque hemos estado viviendo en la voluntad permisiva o imperfecta de Dios.
Si estamos sufriendo, en cambio, a consecuencia de una prueba, porque estamos hablando de un propósito, es porque hemos estado viviendo y estamos viviendo bajo la voluntad perfecta de Dios. A veces no nos detenemos a poder diferenciar por qué del sufrimiento, o mejor dicho, para qué del sufrimiento. Otra pregunta es, ¿por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando? Qué importantes son estas dos interrogantes en nuestras vidas. Qué importante es que tú y yo podamos darnos el tiempo de poder profundizar en la intimidad delante del Señor y poder esclarecer para nuestras vidas el para qué de este sufrimiento. Viene de parte de Dios como un propósito, es una prueba. El Señor está puliendo nuestras vidas, el Señor está sacando lo mejor de nosotros. ¿O estamos conscientes de lo que estamos viviendo y experimentando es consecuencia de nuestras malas decisiones? Y ahí la necesidad de un cristiano que está realmente enfocándose en el estudio de la palabra. Pablo, por ejemplo, explicó sus distintos sufrimientos por todo el Nuevo Testamento. Es así que el apóstol Pablo explicó por qué tenía ciertas experiencias y buscaba la voluntad de Dios para comprender por qué estaba atravesando por todas estas cosas. Este hombre se adentraba en buscar la voluntad perfecta de Dios, buscaba comprender el por qué o el para qué de estos sufrimientos. Cuando tuvo padecimientos por una fuerte agresión demoníaca, el apóstol Pablo buscó al Señor, quien le dijo que la razón por la que le había sido dado un aguijón en la carne era para evitar que se volviera soberbio. Entonces había un propósito claro de parte de Dios del por qué o del para qué el apóstol Pablo estaba sufriendo. El Señor estaba puliendo la vida de ese hombre. El Señor estaba llevando a un nivel de madurez la vida del apóstol Pablo. De hecho, el Señor le explicó que a Satanás le había sido permitido abofetearlo por ciertas razones misteriosas. Bueno, vamos a la palabra y busquemos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos con exactitud cuál era este aguijón. Hay algunas especulaciones. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido alguna discapacidad. Bueno, no lo conocemos a profundidad, pero lo que sí sabemos es que a la vida del apóstol Pablo traía sufrimiento, traía sufrimiento. Y al apóstol Pablo le interesó saber, bueno, Señor, ¿para qué esto? Yo te sirvo, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer, predicar tu palabra. He dejado todo por ir y predicar tu palabra de acuerdo a tu mandato. No estoy viendo comodidades, no estoy viendo si hay o no para comer, no estoy viendo el tipo de vista de vestimenta, no estoy viendo personas, no estoy viendo condiciones climáticas, no estoy viendo si hay o no el transporte. Estoy aquí, Señor. Te estoy sirviendo. Entonces, ante este nivel especulativo, en realidad, de lo que él estaba viviendo, él se acerca a preguntar y él clama, él ora. Cuando usted va a este capítulo, usted puede ver en contexto este momento y darse cuenta que él estaba pidiéndole al Señor, ten misericordia, Señor, quítame esto de acá. Pero acuérdense que el Señor responde con, bástate mi gracia, porque
poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, estaba muy claro el por qué, como bien lo dice el versículo 7. ¿Cuál era el propósito de este aguijón al final del día? Por ello, vemos entonces la necesidad de indagar. Para eso se necesita convicción, amados hermanos, de que la vida de oración es importantísima en todo cristiano. Y es lo que estamos viendo los días martes de bendición, equipándonos bajo el modelo que representa el Señor Jesús. Jesús como un modelo de vida de oración. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de adentrarnos en esa temática? Porque el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor nos ha llamado en este año a perseverar en la oración. Y por ello, qué importante ver también cómo nos ejemplifica el apóstol Pablo a través de su propio testimonio, que él tuvo que en esa intimidad delante del Señor indagar, preguntar. Creo que hay un ejemplo muy claro. Hay más ejemplos de la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, en otra ocasión, explicó que había padecido mucho y había recibido sentencia de muerte sobre su vida a fin de que no confiara en sí mismo para nada. Imagínate, otro, otro sufrimiento. Acá era a causa de la inseguridad en la cual él se encontraba. Porque usted puede sufrir por una enfermedad, porque le causa dolor. Usted puede estar sufriendo porque ve amenazado su vida. Usted puede estar sufriendo porque se siente acorralado, se siente inseguro. Usted puede estar sufriendo por un sinnúmero de cosas. Pero qué importante es saber el para qué de ese sufrimiento y que no vaya a ser consecuencia más bien de sus malas decisiones. Porque ahí hay que entonces reconocer el pecado, acercarnos al Señor confiadamente ante su trono de gracia, confesar delante de Él, pedir perdón por el pecado y obviamente no volver a pecar. Y el Señor en su misericordia, pues, permita, pues, atravesar esa consecuencia para poder crecer en ese sentido también. Vemos entonces en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, algo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Entonces, por la situación que atravesaba el apóstol Pablo como consecuencia de predicar la palabra, él ya tenía sentencia de muerte, sentencia de muerte. Incluso el apóstol Pablo fue apedreado, estuvo amenazado, fue encarcelado, bueno, tantas cosas que él padeció. Y detrás de cada padecimiento del apóstol Pablo, pues el sufrimiento no se hacía esperar, pero vemos que según la palabra siempre había un propósito del para qué de ese sufrimiento. En este caso, lo que el Señor quería provocar en la vida del apóstol Pablo es, hey, no confíe en usted mismo. No confíen en su audacia, en su inteligencia, en su capacidad. No confíe en los hombres. No confíe en un sistema. No confíe en las armas o que pueda garantizar en un momento dado seguridad. No, confíe en mí. Es lo que el Señor dice. Confía en mí. Y lo que es atravesado es para fortalecer tu vida de fe. La certeza de lo que esperes, la convicción de lo que no ves. Caminar por fe y no por vista al final del día. Vemos otro testimonio en donde también encontramos un para qué del sufrimiento, de la angustia, del dolor que atravesaba el apóstol Pablo en su vida. No obstante, amados hermanos y amigos, en esta noche, en otra ocasión, el apóstol Pablo explicó que Dios le había guardado la vida a Epafrodito ¿para qué? Decía, porque si no era así, de otro modo, él, en este caso, el apóstol Pablo, no habría podido soportar la prueba. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad que estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Un tipo de sufrimiento a causa de lo que él veía, el padecimiento en alguien que él lo había calificado de hermano, de colaborador, de compañero, alguien muy importante en la vida del apóstol Pablo. Y vemos acá que también fue puesto a prueba la vida del apóstol Pablo. Sintió dolor, sintió sufrimiento, pero encontró dentro de la voluntad perfecta de Dios el para qué de todo esto. Pablo también explicó que su llamado apostólico era la razón por la que él estaba experimentando esas terribles golpizas, naufragios, hambres, asaltos y prisiones. Todo lo que él padeció. Muy distinto a lo que por hoy algunos pseudo llamados apóstoles viven contrariamente a lo que el apóstol Pablo realmente vivió, padeció y experimentó. Y bueno, usted tiene la respuesta, ¿no? Creemos, amados hermanos, con mucha claridad que el último apóstol que el Señor Jesucristo envió fue el apóstol Pablo. Obviamente, de ahí en adelante, todos y cada uno somos enviados, eso es indiscutible. Y no debemos de contextualizar lo que la palabra en griego significa enviados y es apóstolos, asociando a que en el tiempo de Jesús las grandes embarcaciones que salían obviamente de las zonas portuarias eran llamados apóstolos. Eso eran enviados. Todo aquel que es enviado es un apóstolo. Claro que los apóstolos del Señor Jesús son 12. 12 nombres que están registrados. El resto y cada uno somos parte de una gran comisión como hijos y embajadores del Señor Jesucristo. Muy bien. Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9 al 11. Y dice lo siguiente: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Todo lo que el apóstol Pablo sufría era consecuencia, amados hermanos, no de sus decisiones, sino del propósito, de la voluntad perfecta de Dios. El Señor estaba puliendo la vida del apóstol Pablo. El Señor estaba ejemplificando a través del apóstol Pablo lo que tú y yo también hoy tenemos que aprender y estar dispuestos a sufrir a causa del Evangelio de Cristo. Hay varias cosas que podemos experimentar en la vida por las cuales debemos buscar al Señor. Si usted hoy está atravesando sufrimiento por alguna enfermedad, por alguna pérdida de trabajo, por alguna pérdida personal, algún ser querido, si usted hoy está sufriendo porque todo le está saliendo aparentemente mal, porque todo está de cabeza a su alrededor, porque usted se siente inseguro, porque usted se siente acorralado, porque de repente se siente perseguido, le animo y le invito a que, así como el apóstol Pablo, tomó la decisión de acercarse confiadamente ante el trono de gracia en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesús, y poder conversar con su Padre para que usted pueda encontrar la razón de ser de ese sufrimiento. Porque si no es a causa de una prueba, no está dentro de la voluntad perfecta de Dios ese sufrimiento, quiere decir de que es consecuencia de sus malas decisiones.
Así que inmediatamente tomar acciones correctivas, manos a las obras y tomar pues la actitud que corresponde para reconocer nuestro pecado y acercarnos delante de Dios. Tú y yo no permitamos que los sufrimientos que experimentemos pasen sin buscar las explicaciones y revelaciones espirituales respecto a por qué están sucediendo. Tenemos que buscar en la voluntad perfecta de Dios esa respuesta. Amén. Muy bien, este recorrido interesante, breve, pero muy conciso respecto a que debemos de llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios respecto a las pruebas y a las tentaciones. Veamos otra área. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tus relaciones personales. Respecto a tus relaciones personales. Vamos a 2 capítulo 8, versículo 5. En la segunda parte de este texto dice lo siguiente: sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios es importante cuando te comprometes con alguien. Nosotros no debemos de sacar en ningún momento de contexto la Biblia. A veces, por ejemplo, utilizamos de que yo no me someto a nadie aquí en esta tierra, solo estoy sometido al Señor. Eh, yo solamente sirvo a Dios y no sirvo a los hombres. Yo solo confío en Dios y no confío en los hombres. Y cada una de estas partes de la Biblia pues tiene un contexto, tiene una explicación y obviamente tiene una aplicación. Y cuando no profundizamos correctamente en el estudio de la palabra, podemos andar con estos textos haciendo un pretexto de todas nuestras malas decisiones. Por ejemplo, incluso en los mismos matrimonios ha traído problemas cuando el hombre no se quiere someter incluso también a la mujer y le dice, no, eres tú la que está llamada a someterme, cuando el Señor dice, someteos unos a otros, ¿no? Por poner un ejemplo, ambos tenemos que estar sometidos al Señor Jesús y es correcto de que pues el hombre se someta a la mujer siempre y cuando el hombre esté sometido a Jesús. Y así vamos a encontrar algunas explicaciones que son importantes para nuestro diario vivir. Bueno, no vamos a hablar de matrimonios precisamente en este punto, pero para tener una referencia y poder encontrar la secuencia lógica a lo que estamos hablando. En la vida cristiana, posiblemente tengamos que comprometer nuestra vida con alguien que nos capacitará, que será nuestro mentor o será nuestro padre espiritual o una madre espiritual. Definitivamente que eso existe y eso es muy común en una congregación, por ejemplo. Y es importante que nos comprometamos con otro ser humano solo conforme a la voluntad perfecta de Dios. Fuera de la voluntad perfecta de Dios no cabe esto, no cabe. Porque para podernos someter unos a otros, debemos de estar en la voluntad de Dios. Porque nadie puede, o yo en este caso no puedo esperar que se sometan a mí si yo no estoy sometido a la voluntad de Dios. Qué importante es encontrar el principio lógico, básico y bíblico. Nos vamos a acercar más a la voluntad perfecta de Dios conforme aceptemos abiertamente comprometernos con alguien por la voluntad de Dios. Por ejemplo, estamos comprometidos como casa de oración en llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. El Señor nos dio una visión de crecimiento, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Y creo, amados hermanos, que esa visión, ese deseo que el Señor puso en nuestro corazón para servirle a Él, lo hemos compartido con todos, aquellos que son parte de nuestra casa de oración, aquellos miembros que día a día
se van sumando más a esta casa de oración, sabemos de que tenemos una visión de crecimiento y que no es una visión personal y particular de un hombre, sino que está basada en la gran comisión. Por lo tanto, es importante comprometernos. En este sentido, mis consiervos se comprometen con este siervo inútil, por decirlo así, para poder hacer la voluntad de Dios, juntos trabajando como un solo cuerpo en Cristo. Somos muchos órganos, pero al final del día somos un solo cuerpo. Tenemos muchas funciones, pero al final nos ayudamos mutuamente para alcanzar ese propósito. Por ello, seguir un hombre, por decirlo en este sentido, y someterse a él no es algo fácil de hacer porque estará lleno de retos y pruebas. Lleno de retos y pruebas. Qué importante es por ello saber con quién nos estamos comprometiendo, con quién nos estamos relacionando. Y ahí, por ejemplo, podemos abrir un paréntesis y pudiéramos hablar acerca de las amistades, pudiéramos estar hablando acerca por ejemplo, si usted tiene un emprendimiento, con quién se está asociando, con quién usted está interrelacionándose en el día a día. Efectivamente, hay decisiones que usted no puede tomar porque, por ejemplo, dice, bueno, yo no voy a aceptar este trabajo porque aquí hay muchos impíos. Cuando hablamos de una empresa en X, Y o Z, privado, pública, ¿no? Usted es un colaborador más. Al final del día, usted sí va a decidir con quién hace amistad. Esa sí es su decisión, no quién va a ser su compañero, porque al final usted pertenece a un sistema organizacional. Pero, ¿de quién es su amigo? ¿O con quién usted hace amistad? ¿O a quién usted invita a su casa? ¿O con quién usted hace negocio? Pues bueno, esa sí es su decisión. Así de sencillo. Y quisiera tal vez fortalecer un poco más este punto a través de un relato que viene en esta noche de lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 16, solo como referencia. Acuérdese, Salomón. Salomón, en ese capítulo, previo a estos versículos, en ese contexto, Salomón pide al Señor sabiduría, pide conocimiento al final del día, porque quería sabiduría para poder guiar a ese pueblo. Él no pidió riqueza, pero fue muy humilde en decir, necesito sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Salomón, le dio conocimiento a Salomón, e incluso le dio lo que no había pedido, le dio tanta riqueza que no hubo un rey tan rico como ni antes ni después como lo fue Salomón. Estamos hablando de que Salomón era un hombre con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría. Y a pesar de eso, amados hermanos, es fácil caer en malas decisiones. Debemos de recordar que las malas compañías corrompen buenas costumbres. Y a veces como cristianos nos asociamos mal, nos relacionamos mal. Qué importante es saber de que tenemos que llenarnos de la voluntad perfecta de Dios respecto a nuestras relaciones personales. Y no solo dentro de la iglesia, sino también en lo secular. Por ejemplo, en donde yo estudio, en donde yo trabajo, donde yo tengo mi negocio, donde yo tengo la capacidad de generar relaciones en el lugar de vivienda, en su residencia. Bueno, cada uno de nosotros tiene que actuar con sabiduría, ¿no? Si Salomón, con la sabiduría que recibió de parte de Dios, se estuvo olvidando tal vez de lo que en el libro de Deuteronomio, acuérdese que en esa época pues se venía transfiriendo todo lo que se enseñaba desde el mismo inicio, desde Génesis, a través de lo que en este caso pues Moisés, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo, pudo levantar estos cinco libros, los cinco primeros libros, la Torá, o como le conocen también la instrucción, o la ley, o el Pentateuco, ¿no? Y en Deuteronomio se habla acerca de las prohibiciones. ¿Y a dónde quería llegar respecto a las relaciones personales? A veces creemos que las decisiones que tomamos son tan insignificantes, que no vemos las consecuencias a mediano y largo plazo.
Siendo tan sabio, Salomón tomó una decisión de generar relación comercial con Egipto. Comenzó a comprar caballos, comenzó a comprar otros bienes, comenzó a rodearse de una relación comercial y alguien puede decir, pues sí, era necesario, era una decisión elemental, básica, sí, pero ¿con quién? Cuando el Señor te advierte, cuando el Señor te dice, con ellos no quiero que te relaciones. Puedes comprar los caballos que necesites, los carruajes que necesites, pero con ellos no quiero que lo hagas. Y esa relación tan insignificante, esa decisión tan insignificante, ¿por qué provocó? Que Salomón comience a relacionarse con Egipto, ya después no solo fue comercial, ya después fue una relación de realeza, pues él tomó mujer de allá, y esa pequeña decisión insignificante de la parte personal, de la parte comercial, de la parte tal vez de negocio que comenzó a hacer, fue el inicio de su caída. Acuérdese, amados hermanos, que la palabra es clara. La palabra de Dios es clara. Y este hombre comenzó a tomar malas decisiones. Si usted quiere ver las malas decisiones de Salomón, le invito a leer Eclesiastés. Le invito a leer Cantares. Dese cuenta, amado hermano, que ahí la misma palabra te va a ir dando la referencia de todo lo que este hombre después comenzó a lamentarse, producto de su caída. Así que, qué importante es que estemos llenos del conocimiento de la palabra del Señor para conocer la voluntad perfecta de Dios respecto a mis relaciones personales. ¿Con quién hago amistad? ¿Con quién me voy a emparentar? ¿Con quién voy a hacer negocio? ¿Con quién voy a servir en el ministerio? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia nos vamos a relacionar. Por eso es importante saber tomar decisiones. ¿Y qué mejor? Lleno del conocimiento de la voluntad perfecta del Señor. Por eso, qué importante es saber que seguir a un hombre y someterse a él no es algo fácil de hacer porque estará lleno de retos y pruebas. Si no tenemos la convicción de estar en la voluntad de Dios, nuestro recorrido de humildad y tutoría terminará con confusión, acusaciones y relaciones destruidas. Así que es importante siempre, antes de tomar una decisión, ir a la fuente, ir y acudir a la misma presencia de Dios. Veamos otra área. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a la integridad de tu vida. La integridad de nuestras vidas. Acuérdense que lo que el mismo apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino que nosotros tenemos que ser renovados a través de nuestro pensamiento para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, 4. Lo otro solo en una referencia, un pensamiento que se venía a mi memoria en este momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Voy a leer en las dos versiones que tengo. Primero voy a leer en la versión Reina Valera y después voy a leer en la versión internacional. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Recuérdelo nuevamente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios tiene eso muy claro para usted y para mí. Dice algo más. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La versión NBI dice de esta manera. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Santa y honrosa.
No olvidemos, amados hermanos, que cuando hablamos de esposos, hablamos de Ejac, y desde la misma antigüedad, en Génesis, se habla de una unidad plural. ¿Qué quiere decir? Que los dos ya no son dos, sino que ahora son una sola carne. Y si hablamos de una sola carne, hablamos de un solo cuerpo. Así que usted, amado hermano, tiene que amar la otra parte de su cuerpo como a sí mismo. Eso es importante. Esos esposos tienen que saber que su esposa es parte de sí. Y como es parte de sí mismo, es su cuerpo. Y la versión internacional nos invita a ver esto de una manera interesante. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Mire que la Reina Valera te habla su propia esposa. Esta versión te dice, en cambio, su propio cuerpo. Aprende a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Bien, usted puede seguir buscando otras versiones y tal vez va a encontrar un lenguaje mucho más sencillo y amigable para su comprensión y va a encontrar más profundidad en esta riqueza de la palabra. La voluntad perfecta de Dios para un cristiano es que se aparte de la inmoralidad sexual. De la inmoralidad sexual. Con todas las aberraciones que hoy encontramos, amados hermanos, en el mundo entero. Hay aberraciones por todos lados, ¿no? Incluso la última que me parece que escuché es que ahora hay ecosexuales. Imagínense, ¿no? No sé si es un nuevo género inventado ahora, ecosexual. Bueno, ese resulta que las personas pueden tener relaciones sexuales con los árboles, un poco lo que leí la vez pasada, que, bueno, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió, no sabía si era una broma en realidad o un insulto a la inteligencia, porque no comprendí el nivel de satisfacción que sentía esa persona al abrazarse a un árbol y tener esa conexión sexual con el árbol. Bueno, realmente vivimos en los tiempos que vivimos y usted sacará sus conclusiones, pero ahí le abro un paréntesis nada más, ¿no? La voluntad perfecta de Dios, amados hermanos, al llenarnos del conocimiento de su voluntad, es que usted y yo nos apartemos de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es clara respecto a la fornicación, a la porneia en griego. Y esa palabra tiene una connotación tan amplia que usted se queda sorprendido que lamentablemente a través de las enseñanzas rutinarias hemos venido tal vez limitando esta palabra. Y creemos que fornicación es solo relaciones antes del matrimonio. Allá y el casado no fornica, solo fornica el soltero. Y así hemos hecho una idea equívoca realmente de esta palabra. Pero la connotación de esta palabra es muy grande. Incluso tiene que ver con aquellos que les gusta levantar ídolos. Hay gente que tiene ídolos para todo. E incluso en sí mismos se hacen ídolos. Hacen ídolos animales, hacen ídolos a los hijos, hacen ídolos e incluso su propio cuerpo, hacen ídolos, bueno, su trabajo, su negocio, bueno, ya se imagina, todo eso tiene que ver con porneia. Bueno, en este sentido, a lo que precisamente trata esta área es más bien al cuerpo, ¿no? Al ser, a su persona como tal, perdón. Entonces, la palabra de Dios es muy clara respecto a la fornicación. En vista de que esta es una de las instrucciones más claras del Señor, es importante que una de nuestras metas más claras y más enérgicas sea de vivir de manera práctica una vida sexual pura. Mantenernos alejados de cualquier persona que quiera tener con nosotros otro tipo de relación que nos lleve a la inmoralidad. Bueno, ahora hay personas incluso que no necesariamente tienen relaciones con alguien físicamente, sino que también la tecnología y mal utilizada conlleva a que muchas personas puedan tener relaciones virtuales, virtuales. Hoy también existe ya al alcance en algunos países de
muñecas, muñecas para este fin o muñecos para este fin. Y estoy hablando de seres inertes, pues, ¿no? Y también la tecnología ha ido avanzando de que ya vamos a ir encontrando humanoides. Y de repente pudiéramos estar llegando a la época romana en donde los objetos llamados siervos en aquella época, sobre todo los pais, eran objetos sexuales que no acreditaba inmoralidad, porque simplemente un esclavo era un objeto que no tenía voluntad y se lo podía utilizar como bien plazca. Y ellos justificaban su accionar de inmoralidad ante su escala de valores sociales de que no estaban cometiendo ni adulterio, ni fornicación, ni degradando en ningún momento dado al hogar, sino simplemente era una necesidad biológica que tenían como hombres y por eso utilizaban a sus esclavos sexuales, que no tenían ni voz ni voto ni derecho a quejarse por nada, porque simplemente eran como un objeto más, inerte. Tal vez estamos llegando a ese nivel y mucha gente está viviendo la inmoralidad a través también de la tecnología, la virtualidad, el acceso a la información hoy por hoy es muy grande y gratuito en algunos casos. Por lo tanto, hay que saber lo que están viendo nuestros ojos, lo que están oyendo nuestros oídos, en dónde nos estamos metiendo. Por eso, todos y cada uno de nosotros en esta noche tenemos que ver lo que el Señor nos está advirtiendo. Todos tienen distintas formas de abstenerse de la fornicación. Debemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para que en nuestro diario vivir nos mantengamos alejados de la fornicación. Posiblemente la voluntad de Dios para nosotros sea que nunca leamos ciertos libros o veamos ciertas películas o posiblemente otro tipo de actividad y de esta manera Dios nos mantenga alejados de la fornicación. Puede ser la voluntad de Dios para nosotros que sea que nos casemos muy joven con el fin de abstenernos a la fornicación. Puede ser que la voluntad de Dios para nosotros sea que nunca vivamos en ciertos países que son más inmorales para que nos abstengamos de la fornicación. Puede ser que la voluntad de Dios para nosotros sea viajar a todas partes con nuestro cónyuge con el fin de mantenernos alejados de la fornicación. Puede ser que la voluntad de Dios para nosotros sea que no tengamos ciertos amigos con el fin de evitar la fornicación. Puede ser que la voluntad de Dios para nosotros sea que nunca trabajemos con personas del sexo opuesto con el fin de abstenernos de la fornicación. Bueno, y así pudiéramos seguir enumerando muchos escenarios. La pregunta al final de este punto, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra circunstancia y nuestra situación específica? ¿Cuál es? Y cada uno de nosotros tendría una respuesta. ¿Cuál es? El Señor quiere que nuestra vida sea íntegra delante de Él. El Señor quiere que nuestros pensamientos sean puros, que nuestro hablar sea puro, que nuestro actuar sea puro, que todo lo hagamos como Él aspira en nuestras vidas. Pero sabemos que tenemos hoy por hoy una lucha constante con nuestra carne que es débil. En nosotros no precisamente está hacer el bien. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Terminamos viendo lo que no debemos de ver. Terminamos oyendo lo que no debemos de oír. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra circunstancia y nuestra situación específica? Cuando se trata de controlar el propio cuerpo de una persona de manera santa, todos deberíamos de saber que funciona mejor para cada quien y cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Recordando nuevamente lo que dice Filipenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Hay otra área más y quiero avanzar. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto
acabar tu obra en la tierra. La voluntad perfecta de Dios para nuestra vida de servicio es que acabemos la obra que nos ha sido dada en la tierra. La voluntad de Dios para nosotros es que acabemos la obra que Él nos ha dado. A cada uno de nosotros, Él nos ha dado una obra. En este sentido, la muerte llega poco tiempo después de que acabemos lo que el Señor ha tenido planificado para nosotros en esta tierra. Permanecemos en esta tierra solamente porque no ha sido acabada la obra que nos ha sido designada. Recordando, amados hermanos, que no estaremos ni un minuto más, ni un minuto menos en esta tierra, del cual el Señor ha determinado para con nosotros, según su plan perfecto en nuestras vidas. El Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Y estaremos, amados hermanos, en esta tierra el tiempo que el Señor lo ha determinado. Mucha gente se lamenta, mucha gente dice, y si hubiese hecho esto o lo de acá, aún esa persona estaría con nosotros. ¿Estaríamos nosotros por encima de la voluntad de Dios? ¿Entraríamos en soberbia? Bueno, a veces son los consuelos que propiamente cada persona busca tener ante lo que no hizo en el momento que tenía que hacer por sus seres queridos. Por esa razón no se justifica, amados hermanos, que las personas pierdan la vida, me refiero al tiempo, en peleas vanas, suntuarias, sin mayor relevancia. Y cuando ya no están los seres queridos, ahí vienen los lamentos. Amados hermanos, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Está establecido en la palabra de Dios de que todos un día dejaremos esta tierra. ¿Cuándo la vamos a dejar? Cuando el Señor así lo ha determinado. Cuando usted y yo hayamos acabado lo que Dios nos dio a hacer en esta tierra. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que acabemos la obra que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿ya acabaste la obra donde Dios te ha puesto? ¿Ya acabaste la obra en tu vida de servicio? ¿Ya acabaste la obra en la vida de tus hijos espirituales? ¿A cuántas personas estás discipulando? ¿Estamos perseverando en evangelizar a más personas? ¿Estamos perseverando en mentorear a más personas que llegan a los pies de Cristo? Asegurémonos de acabar la obra que ha sido dada a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué importante, amado hermano, usted tiene un llamado que usted tiene que todos los días decirle al Señor, dame la capacidad, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame todo lo que necesito para poder hacer la obra que tú me has encomendado en esta tierra. Y qué mejor, amados hermanos, empiece por su Jerusalén. Finalmente, para poder cerrar este capítulo, llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tus ambiciones personales. Lo vuelvo a leer. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tus ambiciones personales. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 38, lo siguiente. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es consagración. Bien, vamos a Juan 5:30, un poquito más atrás, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es consagración. Vivir una vida consagrada, amados hermanos y amigos, es renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús es el mejor ejemplo. Getsemaní lo demuestra. Pase de mí esta copa amarga. No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. En un momento trascendental para toda la humanidad, pues Jesús iba camino a la cruz a dar su vida. La voluntad perfecta de Dios para un cristiano no es que busque su propia voluntad, sino que haga la voluntad de Dios, quien lo envió. Es importante que hagamos, que
nuestro deseo no sea hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre, amado hermano? Que usted predique la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted ore. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted se alimente espiritualmente. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted sea un buen esposo, que sea una buena esposa, que sea un buen hijo, que sea un buen padre, que sea un buen hermano, que sea un buen ciudadano, que pueda testificar con su vida que Cristo es real. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted se congregue y no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted mire arriba donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre y no acá abajo mirando este mundo. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted camine por fe y no por vista. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted confíe plenamente en Dios, en todo lo que vaya a hacer. Que no haga su voluntad, haga la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, habrá propósito en su vida. Si usted hace su voluntad, habrán consecuencias. Un cristiano con éxito es alguien que constantemente hará a un lado su propia voluntad y se someterá a la voluntad del Padre. Pues al final del día, todos nosotros tenemos sueños de nuestra infancia y ambiciones humanas personales, pero ninguna de ellas debe interferir con la voluntad de Dios para nuestra vida cristocéntrica. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor para tu vida. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, amado hermano, llegar al final de este capítulo con el recorrido de estas áreas son algunas de muchas más que pudiéramos seguir analizando, pero bueno, en honor al tiempo y de acuerdo a la estructura de nuestro estudio, son las que queríamos compartir contigo. Así que llénate del conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, para cada área de tu vida. Busca al Señor mientras haya tiempo. Busca al Señor de todo corazón y le hallarás. Acércate a Dios confiadamente con un corazón contrito y humillado y el Señor jamás te va a desechar. El Señor jamás va a hacerte a un lado porque el Señor tiene misericordia. Él es el bien absoluto. Él es benevolente y sabe de qué necesidades tenemos tú y yo. Así que, amado hermano, mi desafío para ti, que es el desafío que yo he recibido en este año sobre todo, busca la voluntad perfecta de Dios para tu vida.